socialistas estamos trabajando de una manera dura, de una manera, desde luego, absolutamente democrática. Estamos trabajando para desalojar gobiernos municipales a aquí lo que esperamos es altura de miras por parte de todos los proyectos políticos democráticos. Es una obligación democrática, una cuestión de ética democrática que los grupos políticos, este en concreto, que no condenan el terrorismo, sean desalojados de los gobiernos locales. Hay que trabajar para que ello sea posible. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo y apoyando cualquier iniciativa política, cualquiera que camine en esa dirección, la dirección de desalojar democráticamente, con toda la firmeza y con todo el rigor democrático, político y jurídico, a ANV de los ayuntamientos, el gobierno de los ayuntamientos. No, chao mal. Ponte ahí. Sí. ¿Ya estáis? ¿Estamos ya? Bien. Muy buenos días y gracias por venir a todos y a todas. Quería aprovechar esta visita antes de nada, que esta noche está lanzando cócteles Molotov en Vitoria. Quería aprovechar esta visita en primer lugar para condenar de nuevo, absolutamente, con toda rotundidad, cualquier forma de terrorismo. Quería aprovechar también la visita para decirles que estamos aquí en el País Vasco, todos los socialistas, de alguna manera es lo que queremos traer aquí, toda la voluntad política de todos los socialistas para apoyar a nuestros compañeros del Partido Socialista de Euskadi, un partido fuerte, un partido unido, que tiene las mejores perspectivas para hacer frente a cualquier amenaza, a cualquier intimidación. Para eso estamos con ellos, evidentemente, y para encarar el futuro político y el futuro electoral en Euskadi con toda su ambición. Un partido ganador, por lo tanto, está trabajando de una manera seria y dura para precisamente eso, ganar las siguientes elecciones en Euskadi. No puedo dejar de referirme, que es lo tercero que quería decirles, a nuestra completa solidaridad con las víctimas del terrorismo. Todavía está en nuestra memoria, en nuestros corazones, y estará siempre Isaías Carrasco, y a través del reto emocionado Isaías quería decir también un poquito emocionado a todas las víctimas del terrorismo y a todas las personas atrapadas por el terrorismo en Euskadi. Estamos con ellos, absolutamente, están en nuestra memoria, en nuestros corazones, y toda nuestra tarea política tiene que estar enfocada a su protección y a su amparo y a estar con ellos. Y finalmente quería decirles que el País Vasco es un país que necesita una comunidad autónoma, que necesita el concurso del Partido Socialista de Euskadi. Existe un partido ganador, un partido que tiene una fortaleza institucional y una fortaleza como partido, una fortaleza política extraordinaria, y que por lo tanto va a estar a disposición de todos los vascos y de todas las vascas para seguir haciendo futuro en el País Vasco, para encarar próximo proceso electoral, sea cuando sea, con toda solvencia y para ganar. Y ahora queda a su disposición como